pecho de gitana clavadito está, canta para no sentir esa triste verdad que presiente sí que amarga la ilusión cañí. Y un día despertó el gitanillo fiel que añora tu dolor.
Cao nació en Santa María del Cervo, Galicia, en 1862. Se trata de un artista que, por los problemas políticos y sociales que había en España en aquel entonces, desarrolló muy a duras penas su formación académica. No fue, como podríamos entender hoy, a una escuela de bellas artes, sino que más bien su trabajo estuvo dado al lado de grandes artistas españoles de la época, por cuestiones que no están todavía del todo aclaradas, si fueron políticas o simplemente sociales, emigra hacia la Argentina, llegando a nuestro país a principios de la década de 1880. Una vez que viene a la Argentina, Cao empieza a conectarse con el resto de los emigrados españoles de la época. Es una época en la cual los artistas gráficos que publicaban en revistas semanales, que por lo general eran pliegos, ¿no? Una hoja plegada solamente, no una revista como la entendemos hoy día, pero la mayor parte de todos esos artistas, casi el 100%, eran todos extranjeros, españoles, italianos, franceses. Cao se conecta con todos estos medios y a los pocos años encuentra su lugar en la publicación Don Quijote, la revista Don Quijote, dirigida por el madrileño Eduardo Sojo. Hace una muy buena relación con Sojo, ahí Cao puede desarrollar, si bien manteniendo el estilo que Sojo había dado para la revista, el estilo gráfico estamos hablando, ahí Cao puede desarrollarse y le da una impronta diferente, porque a donde Sojo hacía pequeños dibujos muy mezclados todos en la página, Cao se apropia de la página impresa, todo esto se imprimía en litografía, y hace escenas de conjunto muy grandes, que se aparecían publicadas en pliegos de 50 por 70 centímetros, con lo cual está dándole una dimensión distinta a la caricatura política. Es una expresión de la caricatura o dibujo satírico político que tiene su origen en Inglaterra en el siglo XVIII. Posteriormente se desarrolla fuertemente en todos los países del mundo, pero el pionero en esto fue la República de Francia, en el cual se desarrolló muy ligado a la industria editorial y a las publicaciones periódicas, lo cual le dio una participación a toda la sociedad mucho mayor que la que había hasta ese momento, en que estaba limitado a un círculo más pequeño. La caricatura a veces exagera formas, muestra algo en particular, pero que también conmovió al caricaturista. Hay algo de una reciprocidad muy fuerte entre el hecho y la persona que se conmueve. Es bien claro la presencia de un otro que se completa en una totalidad. La caricatura muestra la vida real, que muestra el personaje o el acontecimiento, que va a hacer que esa persona traduzca, le conmueva algo, más allá de los trabajos por encargo. Ya un trabajo por encargo tiene que ver también con el estar acostumbrado a esa dinámica del sensibilizarse o emocionarse o ver la otra cara de la cuestión, siempre que roza la cuestión del sinsentido, ¿no? En el caso de la caricatura política, también esta profundidad tiene que ver con mostrar en algún punto lo que conmovió al dibujante, que tiene que ver con lo que no se dice en el discurso. Pareciera que hay algo más que aporta la caricatura donde el discurso queda con alguna duda. Y eso me parece muy interesante. Un caricaturista que conozca encima las propiedades de la gráfica, de los elementos de la gráfica, o de la línea, del valor, en profundidad, bueno, va a ser un caricaturista que ya roce términos de trascendencia más importantes, siempre y cuando haya una emoción en juego.
creo que en el caso de Cao es así. En ese momento se tomaba, entonces, un dibujante se copiaba al otro, y aquello que se especializaba, aquella ilustración, aquel dibujo en el cual se especializaba uno de los dibujantes, después los demás iban copiando. El modelo original siempre estaba, pero se hacía a la manera de. Por otro lado, el contacto con el político, si bien no existía la televisión, no se utilizaba la fotografía en un nivel de difusión masiva, el contacto con el político era mucho más cercano, porque toda la vida política de ese entonces se concentraba entre la Casa Rosada y el Congreso, en las cuadras de Avenida de Mayo que van de una punta a la otra, en los cafés de Avenida de Mayo, que era la arteria principal del Buenos Aires de entonces. Entonces cualquier dibujante, que por otra parte eran bohemios y se la pasaban de café en café, cualquier dibujante de entonces no tenía ningún problema en ir a las confiterías de enfrente del Congreso de la Nación, cuando estaba ya en su ubicación definitiva, o en donde funcionaba anteriormente. No tenía ningún problema, cualquier dibujante, decíamos, en cruzarse con Mansilla o cruzarse con el jefe de policía, con Capdevila, y verlo. Eso les permitía tomar no solamente los rasgos utilizables como para la caricatura, sino también para el buen dibujante, su gestualidad, todo aquello que caracteriza a la persona en el momento en el cual uno la ve, y eso se reflejaba en el papel. En Caras y Caretas, su producción abarcó distintas secciones de la revista. Realizó las portadas satíricas, las caricaturas contemporáneas y las historietas, que abarcaban la página completa, presentaban a políticos y temas de la actualidad. Cao se incorpora dentro del equipo de dibujantes y a partir de allí empieza quizás la etapa más popular de su carrera. Él se hace cargo de todo lo que tiene que ver con las caricaturas políticas interiores. Poco a poco irá acercándose, dicho en sentido metafórico, a la tapa de Caras y Caretas, hasta convertirse, con el paso de los años y merced a la calidad de sus dibujos, en el caricaturista por excelencia de Caras y Caretas, y llegará a ser su director artístico. En la etapa de Caras y Caretas, que sigue hasta el año 1918 con Cao al frente, va a ser la más rica quizás de su carrera, la más popular, y es donde Cao al mismo tiempo puede ir ordenando su vida personal y desarrollando todo su talento artístico, hasta que en 1912, por un incidente que nunca fue del todo aclarado, pero que supongo que tenía que ver más con cuestiones económicas que artísticas, Cao, junto con un grupo de artistas de Caras y Caretas, se separan de la publicación y en un plazo no mayor a los 3-4 meses aparecen en otra nueva publicación que será Fray Mocho, un semanario con idénticas características a Caras y Caretas, o sea, podríamos decir hoy que copia el modelo de Caras y Caretas, pero que va a desarrollarse con otro ámbito de libertad interior, menos condicionamientos económicos, ya que Caras y Caretas se debía mucho a sus propios patrocinantes. En Fray Mocho, Cao se desarrolla absolutamente y continuará hasta su muerte en 1918, cuando es reconocido en ese momento como el gran caricaturista político de la época. El velorio de Cao fue una reunión de artistas, los más importantes de la época, tanto de la parte de ilustración como de la parte plástica y del periodismo, que rindieron tributo a quien fue considerado en su momento padre de la caricatura política argentina.